¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con la siguiente parte del manga de las conspiraciones del mercenario regresor. Continuando con la historia, observamos cómo Viego se encontraba atacando con todo lo que tenía William, el cual simplemente se encontraba protegiéndose con su escudo. Viego en el combate le mencionaba a William que cuando se había ido el cuerpo de mercenarios terminó derrumbándose, y por su culpa había perdido su propósito y había terminado teniendo una patética vida para sobrevivir. Ante estos comentarios, William terminó guardando silencio para luego proceder a atacar a Viego, el cual terminaba esquivando sus ataques para luego realizar un contraataque con su pierna desde abajo. La patada de Viego fue tan fuerte que terminó destrozando parte del escudo de William. Llamando la atención de William, Viego le mencionaba que estaba dispuesto a dedicarle toda su vida al cuerpo de mercenarios Ratatosh con todo lo que tenía. Y aún así se había deshecho de todo eso para volverse nada más que un simple lacayo de un noble degenerado. Furioso, Viego le gritaba a William que no lo podía perdonar, arrojándole múltiples cuchillos arrojadizos, los cuales William terminaba repeliendo con su hacha. Pero este ataque no fue más que una simple distracción, permitiéndole a Viego crear una pequeña apertura para acercarse lo suficiente a William y realizar un ataque descendente con otra daga. Aún así, William terminaba esquivando el ataque y volvieron nuevamente al combate cercano. Viego, mientras sonreía, comenzaba a pensar que William, no importaba lo fuerte que él sea, es una historia completamente diferente a la de hace años, cuando era el comandante de los mercenarios. Y mientras su antiguo comandante estaba dándole tratamiento a su hija, él se había vuelto mucho más fuerte a través de incontables batallas. Confiado de sí mismo, Viego se mencionaba que ya William no era rival para él. Saltando hacia atrás de su oponente, terminó reposicionándose cerca de los cuchillos arrojadizos que le había arrojado antes, para luego terminar pateando los tres y que estos volaran a gran velocidad hacia donde se encontraba William. William, utilizando su hombrera, terminó repeliendo los cuchillos arrojadizos, pero nuevamente fue otro ataque para crear una apertura y permitirle a Viego acercarse lo suficiente a William. A pesar de todo, William terminó realizando un rápido ataque con su hacha, pero Viego, utilizando la misma arma de William, terminó apoyándose de esta gracias a su agilidad para suspenderse más tiempo en el aire. Y encontrando una abertura en la defensa de William, Viego le gritaba a este último que ya se había acabado. En medio del combate un corte se había escuchado, pero lejos de lo que nos hubiésemos esperado, William había utilizado aura en su mano para sostener la daga de Viego. Fue entonces cuando por fin William comenzaba a hablar, preguntándole a Viego si acaso esa era la razón por la cual quería vengarse de él. Viego comenzó a pensar que William había bloqueado su ataque envolviendo su mano con maná. Entonces, ¿no había utilizado toda su fuerza desde el principio? Pero antes de que Viego pudiera continuar razonando cualquier otra cosa, William terminó golpeando a Viego en el rostro con la parte superior de su hacha. El golpe había sido tan fuerte que había mandado a Viego a volar unos cuantos metros hacia atrás, hasta terminar impactando en contra de un árbol, y luego el chico se encontraba tumbado en el suelo mientras que todo su rostro comenzaba a sangrar. Acercándose a Viego, William le mencionaba que no lo podía entender. Mientras observaba la daga que anteriormente tenía Viego, William le mencionaba que si estaba planeando tomar venganza tuvo muchas oportunidades. Le preguntaba al chico que entonces por qué no había ido a acabarlo antes. Viego comenzaba a reír para luego mencionarle a William que no conocía toda la historia. Él ya había visto su cara, pero allí no se encontraba el comandante del cuerpo de mercenarios Ratatosh. Solamente era el rostro de un anciano al cual ni siquiera valía la pena acabar. Dejándose llevar por la ira, Viego preguntaba a dónde se había ido el William que una vez había idolatrado. William se quedó en silencio ante esas palabras y terminó arrojándole el puñal a Viego cerca de este y le mencionaba que tenía que escucharlo atentamente. Preparándose para desenvainar una espada, William mencionaba que él también es un cuerpo impulsado por alguien más. Pero en ese momento, desenvainando su espada completamente, le mencionaba a Viego que le daría a su viejo camarada el honor más grande. Por supuesto, como el comandante del cuerpo de mercenarios Ratatosh. Al escuchar estas palabras, Viego se emocionó y tomando su puñal rápidamente comenzó a lanzarse de frente hacia donde estaba William, mencionándole que ahora sí se sentía como una verdadera pelea. El combate se había reanudado y Viego había realizado el primer ataque al cual William había repelido rápidamente. Extasiado, Viego mencionaba que ese era el momento que estuvo esperando durante mucho tiempo, mientras que ambos comenzaban a intercambiar ataques una y otra vez. Cada uno de ellos simplemente realizaba un ataque mientras que el otro esquivaba y el mismo patrón se repetía pero a la inversa. Continuaron así durante un rato más hasta que Viego tristemente terminó cometiendo un error el cual le costaría la vida, pues en ese momento William terminó aprovechando la oportunidad para incrustar su espada por un costado en el cuerpo de Viego. A pesar de la hemorragia y la herida que había sufrido, Viego continuaba atacando a William constantemente, pero en ese momento se dio cuenta de que ya todo se había acabado. Pero antes de recibir ese último golpe, William le mencionaba a Viego que lo recordaría, llamándolo capitán de la quinta unidad del cuerpo de mercenarios Ratatosh, e incluso llamándolo por su nombre completo, Viego Balanos. Las palabras de su antiguo capitán terminaron llenando el corazón de Viego, el cual simplemente terminó recibiendo la muerte con una sonrisa en su rostro. Ya un rato después, observamos el cuerpo sin vida de Viego tumbado en el suelo, y William terminó acercándose a este último para recoger su daga. Mientras el hombre observaba a su antiguo camarada tumbado en el suelo, alguien se acercaba por detrás de este y le mencionaba que había hecho un excelente trabajo, era nada más y nada menos que el prota.
Belinda, que también venía junto al prota, comenzando a observar la situación, le mencionaba al prota que si vendían todo ese botín harían bastante dinero. Inclinándose un poco ante el prota, William le mencionaba que lo había retrasado más de lo necesario, disculpándose por ello. El prota le respondió inmediatamente que todo estaba bien. Observando a William, el prota se mencionaba que el hombre era mucho más excepcional de lo que esperaba. El prota comenzó a relatar la historia de que cuando trabajaba como mercenario luego de irse de casa en su vida pasada, las historias que escuchaba de William de sus superiores lo habían ayudado a establecer las bases para volverse el rey mercenario. Y se alegraba haber actuado rápido, ya que gracias a eso había obtenido a un confiable aliado. El prota le preguntaba a William si acaso recordaba quién era ese tipo, y William, sujetando el puñal, le mencionaba al prota que por supuesto. Observando hacia el cielo, mencionaba que era un antiguo compañero suyo. Pensando en esa palabra, el prota terminaba observando hacia el cielo y se preguntaba qué estarían haciendo sus antiguos compañeros ahora, pues antes de conocerlo debieron de haber estado viviendo sus propias vidas. Aún así, con una expresión melancólica, el prota continuó pensando que algún día todos tendrían que regresar. Dejando sus pensamientos a un lado, el prota comenzaba a decir que entonces deberían de reunir las cosas valiosas de esos tipos como había dicho Belinda. Belinda le decía al prota que sonaba bien y le mencionaba a William que tenía que liderar el camino rápidamente para reunirlas, a lo que William le respondía que él no es su subordinado. 2 días después de eso nos encontramos ahora en el territorio de Perdium. Mientras todos se encontraban observando el panorama, Belinda mencionaba que ya casi llegaban. William preguntaba si acaso eso es Perdium. El prota le respondía a William que sí, mientras se encontraba pensando que es bueno saber que hay un lugar a donde regresar. Y pensó que siempre podía regresar cuando se fue. El prota le preguntaba a William qué pensaba al ver su territorio por primera vez. Sin saber qué responder apropiadamente, William le decía que pues le parecía algo bueno. Ghislaine le preguntaba a William si acaso pensaba que era un montón de mierda. Continuó mencionando que las casas son viejas y las reparaciones estaban fuera de todo tipo de discusión. Le preguntaba si acaso veía esos campos a la distancia, pues no estaban siendo cultivados actualmente. Y todas las personas que podrían trabajar en las tierras fueron enviadas al ejército y forzadas a dejar sus tierras congeladas durante un tiempo. William respondió que había escuchado que Perdium siempre está en guerra con los bárbaros del norte, pero verlo personalmente la situación era peor de lo que había esperado. Belinda comenzó a pensar que si acaso él no era alguien que no conocía bien el territorio. Ghislaine le respondió a su compañero que él resolvería todos esos problemas, pero por esa misma razón necesitaba su ayuda. Pensó que sería una larga pelea y tenían que eliminar todo lo relacionado con el duque Delfine, y peleando por proteger lo que una vez fue dado por hecho. Con determinación en su mirada, Ghislaine se mencionaba que restauraría su territorio cueste lo que le cueste. Mientras se encontraban entrando al territorio, Belinda terminaba llamándole la atención a Ghislaine y le mencionaba a ese que si acaso la persona que se encontraba enfrente no era, cosa que terminó llamando la atención de Ghislaine. El chico pensaba que esa figura era nada más y nada menos, y mientras observamos a un hombre delante de él, el chico se preguntaba si acaso no es su padre. Un rato después de lo acontecido, nos encontramos ahora en el castillo de Perdium. Una reunión con los líderes del territorio se encontraba llevándose a cabo, donde se encontraban discutiendo que necesitaban reducir las fuerzas militares. Pero si llegaban a reducirlas, sería más difícil para ellos mantener apropiadamente las líneas fronterizas. Otro de ellos preguntaba si acaso no sería mejor solicitarle apoyo a Redford. Un hombre comenzaba a mencionar que los apoyos de esa familia habían sido cortados. Por la información que se había reunido, estaban reclutando soldados y acumulando comida de su parte. Continuaron mencionando que no se podía evitar, pues necesitan reconstruir la fortaleza del Bosque de las Bestias que fue parcialmente destruida durante la última caza de orcos. Y además necesitaban reducir la fuerza de los caballeros para poder mantener sus cabezas a flote. Otra persona preguntaba si acaso no llevaría a un gran riesgo reducir las fuerzas de esa manera. Observando la situación, el prota se mencionaba que al parecer nada había cambiado. El primero de estos hombres que se nos presenta es el comandante de los caballeros de Perdium, Randolph. El siguiente es el encargado de las finanzas de Perdium, Albert. Y por último, pero no menos importante, estaba el administrador de Perdium, Omeru. Ghislaine se preguntó cuánto tiempo había pasado, pues como el joven maestro de Perdium solamente habían pasado unos cuantos meses, pero como el rey de los mercenarios habían pasado ya décadas. El chico le agradeció a todos los presentes por su duro trabajo en la campaña, e inmediatamente terminó llamando la atención de su padre, el conde de Perdium, Walter Perdium. Ghislaine comenzó a pensar que cuando era niño realmente le desagradaba a su padre, que era estricto y severo, pero ahora lo podía ver completamente diferente. La incontable fatiga y el agotamiento siendo cargado en sus hombros, lo que es conocido como la responsabilidad de ser un noble. Walter comenzó a mencionarle a su hijo que había escuchado que había estado fuera del castillo por alrededor de una semana, preguntándole a dónde había ido. Ghislaine respondió inmediatamente que se había dirigido al territorio de Redfall. El padre le preguntaba a su hijo si acaso no había causado problemas de nuevo, o sí, a lo que el prota, desviando la mirada, le mencionaba a su padre que no lo había hecho. Albert le mencionaba a Ghislaine que aunque fuese difícil de creer, había escuchado que había ganado algo de dinero a través de un duelo con ese chico Kane.
El hombre le preguntó al prota directamente que si acaso no tenía la intención de apostarlo, ¿o sí? Ghislaine comenzó a pensar que apostarlo no era el término apropiado, ya que lo llamaría más que nada una inversión. Ghislaine le respondió al hombre que no, ya que tenía algo de qué encargarse con Amelia. Omeru le decía al prota que, como siempre se lo mencionaba, necesita mantener en mente que es el heredero de la familia Perdium antes de actuar. El prota le respondió al hombre que lo entendía y no tenía que preocuparse, mientras que este último furioso se encontraba pensando que el pequeño bastardo había tomado sus palabras como tonterías, entonces ¿cómo no podría preocuparse? Walter terminó llamándole la atención a todos y les mencionaba que ya era suficiente. Comenzó a mencionarle a su hijo que había escuchado que había causado algunos problemas mientras él no estaba. Había derrotado a Jamal y a Felix, los que intentaron envenenar a su hermana Elena, preguntándole al prota si acaso eso era verdad. Ghislaine comenzó a recordar a esos tipos y se encontraba maldiciéndolos debido a que por ello su hermana en su vida anterior había perecido. Randall le preguntaba al prota si acaso no pretendía decir que él personalmente se había encargado de ellos, y debieron de haber terminado peleando entre ellos y por eso la historia se retorció un poco, terminando con el prota dando el golpe final a ambos. Ghislaine comenzó a pensar que incluso si se tratara de traidores, estaba completamente seguro de que el comandante Randall no se sentiría bien porque esos caballeros fueron asesinados por él, y tal vez debería de calmar solamente un poco las cosas. Ghislaine le respondió al comandante que más o menos había pasado así, a lo que este último le mencionaba al chico que eso era lo que había pensado. Pero en ese momento unas palabras terminaron dejando desconcertado al prota, pues alguien le estaba mencionando que lo había hecho bien. Se trataba de su padre Walter, el cual le mencionaba que sin importar cómo habían resultado las cosas, lo más importante era que su hermana se encontraba con vida. Colocándose serio, Ghislaine comenzó a pensar que es la primera vez que recibió un elogio de su padre. Observando a su padre fijamente, el chico le preguntaba si acaso le podía pedir un favor, a lo que el hombre le preguntaba a qué se refería. Omeru le decía al prota que si pediría dinero de su manutención por adelantado debido a ese incidente, debía de decirle que para dárselo por adelantado no sería posible. Randall mencionaba que era verdad, ya que esas cosas solamente son las que el joven maestro ha hecho por el momento. Pero antes, el chico había vendido suministros militares y los había perdido en apuestas. Además de eso, le prendió fuego a las puertas del castillo porque se encontraba de mal humor, había acabado con algunos caballos para asar su carne y terminó derritiendo armadura de caballeros para forjar una supuesta espada legendaria. El prota comenzaba a pensar si acaso había hecho todo eso. Ya un rato después, el prota se iba a retirar y comenzaba a mencionarle a todos los presentes que no les preguntaba para pedir permiso, solamente les preguntaba por cortesía, ya que era algo que iba a hacer de todos modos. En el exterior, Belinda le preguntaba al prota qué es tan importante como para que estuviese tan obsesionado. Ghislaine le respondía que es algo lo que le contaría más tarde. Y comenzó a pensar que si eso salía a la luz ahora mismo causaría grandes problemas con los rumores, y si el desarrollo es exitoso entonces podría ganar una enorme cantidad de dinero. Ghislaine comienza a relatar que no está muy lejos de la entrada del Bosque de las Bestias, y ese lugar contiene un enorme depósito de venas de piedras rúnicas, un mineral imbuido con poder mágico. Las piedras rúnicas es un mineral extremadamente raro por el que los magos se vuelven locos. Y es usado en todo, desde herramientas mágicas, círculos mágicos, pergaminos mágicos para investigar la magia y la alquimia en cualquier lugar donde se emplee la magia. En su vida pasada fue descubierto por la familia Delfine, pero ahora mismo él era el único que conocía esa información. Belinda, dándose cuenta que no podía sacarle información al prota, comenzó a sentirse un poco mal. Decepcionada de sí misma, Belinda le mencionaba a Ghislaine que estaba completamente seguro de que ya lo tenía todo planeado. William, por otro lado, le mencionaba al prota que simplemente se encargaría de seguir sus órdenes, a lo que el prota les mencionaba a ambos que lo estaban haciendo muy bien. Ghislaine terminó llamándole la atención a Belinda y le mencionaba que tenía que ir al gremio cercano y reclutar a algunos mercenarios, alrededor de unos 200. La chica desconcertada le respondía que realmente no planeaba ahorrar nada del dinero que había ganado en su vida. Por otro lado, William le preguntaba al prota si acaso estaba completamente seguro de eso, ya que los mercenarios son duros e impredecibles, y si reunían a tantos de ellos les sería bastante difícil controlarlos, y probablemente intenten superar a su empleador en su lugar. Ghislaine le respondió a William que era verdad, y por eso ellos irían directamente a encontrar a los útiles. Y si hablaban de útiles, estaba ese pequeño grupo de mercenarios al norte, ese con las mejores habilidades, preguntándole a William si acaso no lo consideraba. Algo desconcertado, el hombre le preguntaba al prota si acaso podría tratarse de esos perros lunáticos. Son hábiles, pero si las cosas terminan saliendo mal, terminan destrozando a sus empleadores o cualquier cosa que se ponga en su camino, como lobos rabiosos. Ghislaine le dijo a William que exactamente, el cuerpo de mercenarios Cerberus. El prota continuó mencionándole a William que iban a ponerle una correa a esos perros lunáticos. Un tiempo después, tanto el prota como William se encontraban en las afueras del territorio de Simbar, donde se encuentran alojados el cuerpo de mercenarios Cerberus. Uno de los mercenarios con un catalejo había observado tanto al prota como a William que venían acercándose a la distancia. El hombre que los observaba mencionaba que ya habían llegado unos invitados, mientras que su compañero mencionaba que ni siquiera sabían dónde estaban. Volviendo a utilizar el catalejo, el chico mencionaba que se veía como un noble ingenuo, y si las cosas salían bien entonces podrían atrapar a un pez gordo.
pero lo que observó en ese momento era una mano que se acercaba directamente hacia su cara. En el interior del campamento, los mercenarios que allí se encontraban comenzaron a escuchar los gritos que provenían de la entrada. Todos terminaron observando cómo William tenía a uno de sus compañeros sujetado por el rostro. El mercenario que estaba siendo sujetado estuvo a punto de insultar a William, pero antes de que lo pudiera hacer, el hombre lo terminó arrojando con tanta fuerza que terminó pasando por entre sus compañeros y estrellándose unos cuantos metros hacia atrás. Todos los mercenarios comenzaron a observar furiosos a William por lo que había hecho. Rodeando completamente a William, preguntaban qué pasaba con ese maldito lunático, tenía que prepararse para la batalla. Otro de ellos preguntaba si acaso había perdido la cabeza. Comenzaron a decir que si se trataba de un guardia, entonces el noble debe de ser alguien de alto rango. Pero uno de los mercenarios, comenzando a abrirse paso por entre sus compañeros, mencionaba que aunque se trate de un noble importante, no debería de llegar hacia ellos de esa manera. Y sería mejor que no pensaran en salir de ese sitio con vida, pero al observar al prota, el hombre terminó guardando silencio. Pues veía como Ghislaine seguía acercándose a ellos muy tranquilamente, y mientras le sonreía observándolo a los ojos le mencionaba que era demasiado ruidoso, preguntando quién era el líder en ese sitio. Bueno chicos, hasta acá el video de hoy. Hemos quedado en la parte número 17 de este manga, por lo cual nos tocará esperar un tiempo para continuar con las actualizaciones del mismo. Y ya saben, si les ha gustado, por favor déjenme su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así al mismo tiempo hacer crecer aún más esta comunidad. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando en los comentarios la palabra bestia. Aprovecho también para dar un agradecimiento especial a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieren y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.